sala de redacción de Diario La Prensa el doctor Marlon Lara, candidato a alcalde de San Pedro Sula por el Partido Liberal. Bienvenido a nuestra sala. Muchas gracias, Karen. Un honor estar aquí en Diario La Prensa, un diario prestigiado de nuestro país, con una cobertura nacional y sobre todo en la zona norte es un liderazgo enorme Diario La Prensa. Compártanos un poco cómo está estructurado su plan de gobierno. Bueno, el plan de gobierno está estructurado, fundamentado en las necesidades básicas que tiene el municipio, que es resolver las necesidades que tienen la mayoría de los ciudadanos de San Pedro Sula en temas como alcantarillado sanitario, agua potable, que se mejore la infraestructura vial de San Pedro Sula, el tema del alcantarillado pluvial para poder evitar las inundaciones en las épocas lluviosas, mejorar todo el sistema de infraestructura escolar con las escuelas modelos que yo desarrollé cuando fui alcalde de Puerto Cortés, el tema de los barrios populosos de San Pedro Sula, los barrios con mayor vulnerabilidad, poder desarrollar la infraestructura social que necesitan esos barrios. Y desde luego todo esto bajo un esquema de poner orden en casa, mejorar la administración municipal, reducir los gastos en planillas y en alta burocracia y destinar la mayor parte de los fondos a la inversión social. ¿Cómo evalúa el eje social? Mire, yo creo que es importante entender que una ciudad como San Pedro Sula, inclusive nominada como una de las más violentas y peligrosas del mundo, es producto de que no se ha atendido la parte social del municipio. No podemos pretender que vamos a reducir los índices de criminalidad y de violencia con más policías o más patrullas, es parte importante, pero tenemos que hacer un examen, un diagnóstico de lo que está pasando en los barrios más populosos de San Pedro Sula. En esos barrios hay que llevar mucha infraestructura social, hay que trabajar mucho con los niños, hay que trabajar mucho con los adolescentes, hay que asegurarse que ellos vayan a los kinder, a la escuela, a los colegios, y que estén ocupados durante la mayor parte de su tiempo para arrebatar de los antisociales a la juventud de nuestra ciudad. Por eso nosotros tenemos todo un programa en los barrios y colonias de San Pedro Sula para poder llevar a cabo esa gran inversión social que necesita el municipio. ¿Cuáles son las obras más determinantes que necesita San Pedro Sula? Primero, el proyecto de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento. Es importante que ese proyecto se inicie y yo lo voy a iniciar en mi gobierno. Usted sabe, como lo sabe el pueblo hondureño, que en Puerto Cortés fue uno de mis proyectos insignes, porque yo soy farmacéutico, yo creo mucho en la salud preventiva. Esa obra, a pesar de que es de ingeniería, es una obra sanitaria, de salud, para evitar muchas enfermedades que tienen los ciudadanos. Yo he recorrido barrios y colonias de San Pedro Sula y es lamentable cómo la gente tiene que en el invierno salir de sus casas o en el verano con las calles inundadas y no es de aguas lluvias, es de aguas negras. Entonces eso tiene un impacto enorme en la salud del ciudadano. Por cada dólar que usted invierte en infraestructura sanitaria, se ahorra hasta $100 en medicamentos en hospitales, porque la gente es más productiva. Entonces ese va a ser uno de mis temas básicos y primordiales de mi gobierno. Yo voy a sentarme con la concesionaria Aguas de San Pedro para ver por qué ese proyecto no se ha realizado y ver cuál es la responsabilidad del municipio también, de la ciudad, para poder llevar a cabo ese proyecto. Eso es número uno. El tema del Plan Maestro de Desarrollo Pluvial es algo que tenemos que invertir en poder resolver el problema del drenaje pluvial, porque ahorita, en estos momentos, cuando llueve media hora en San Pedro Sula, usted tiene un caos que le genera un caos vehicular y le genera pérdidas materiales. Si no invertimos en ese proyecto, después usted va a tener pérdidas humanas y hacia eso no queremos llegar. Entonces tenemos que invertir en drenaje pluvial. Tenemos que modernizar y transparentar las casetas de peaje. San Pedro Sula ha tenido un sistema de peaje durante muchos años, pero nunca, ningún alcalde anterior y esta administración ha querido automatizar las casetas de peaje.
porque esa es la piñata que utilizan. En mi gobierno, como usted lo sabe, yo instalé las casetas. Primero hice las obras en Puerto Cortés, los puentes, los bulevares. Después instalamos un sistema moderno de casetas de peaje, transparente. Inclusive en Puerto Cortés usted tiene un prepago, usted anda un chip en el vidrio de su carro y no tiene que esperar para pasar. Lo mismo vamos a hacer acá, hacerlas más amplias, más expedito, porque al ciudadano no le molesta pagar, siempre y cuando ese recurso se invierta en lo que dice la ley. Más infraestructura, mantenerlas, operarlas, que estén señalizadas, que tengan iluminación, que se siga invirtiendo en infraestructura vial. ¿Qué sucede ahorita? Así como están las casetas de peaje, no hay control. No se sabe lo que ingresa a dónde va a parar. Nosotros cuando lo automaticemos, lo transparentemos, lo modernicemos, vamos a saber realmente cuál es el ingreso de las casetas de peaje. Vamos a tener ese flujo de caja un año, lo vamos a proyectar a 10 años y nos vamos a ir a la banca a pedir financiamiento. Si se recaudan 200 millones al año, actualmente, para poner un ejemplo, si se automatiza y se transparenta, puede ser el doble, porque es fiscalizado y transparente el cobro. Entonces, si se cobran 300 o 400 millones, usted proyecta eso a 10 años, son 4.000 millones. Va al banco, le dice, quiero realizar infraestructura por 4.000 millones de lempiras, denme el dinero, yo construyo esas obras en un año o 2 años y el banco se queda cobrando las casetas de peaje. Es la manera de apalancar el flujo de caja que generan las casetas de peaje y usted empieza a resolver problemas que tiene la ciudadanía. Usted pasa por las casetas de peaje en horas pico y son hasta colas hasta de 3 kilómetros. La gente que sale de su trabajo a las 5 de la tarde tarda 3 horas en llegar a su destino, a Chamelecón, a la Rivera Hernández. Le estamos robando 3 horas de su vida al ciudadano, que puede atender a sus hijos, que puede atender a sus esposos, que puede ver a su familia. Y un ejemplo claro es Chamelecón. Atrás del Campo Hagas hay una carretera que va desde el Infopa a Chamelecón. Yo me he comprometido con la población de Chamelecón que vamos a construir esa carretera para que no tengan que estar perdiendo 3 horas a diario de su vida en ese embotellamiento, y lo mismo pasa con la gente de cofradía. Entonces, en nuestro gobierno eso va a tener una alta prioridad, y no solamente hacer esas vías alternas, sino que pavimentar barrios y colonias de San Pedro Sula. Por eso es importante transparentar y automatizar las casetas de peaje. Hay otro problema con eso. Si usted está 3 horas en esas casetas de peaje, usted paga 12 lempiras. Cuando llega a la caseta de peaje, usted ya ha consumido 3 galones de combustible. Eso al Estado le cuesta cualquier cantidad de dinero en divisas. Nosotros vamos a poner orden en ese tema. ¿Cuáles considera que son las necesidades básicas de San Pedro Sula? Bueno, seguridad, generar fuentes de empleo, mejor oportunidad para la juventud, mejorando las condiciones de la infraestructura escolar, colegios vocacionales, colegios técnicos, mejorar las condiciones de transporte y comunicación en San Pedro Sula es importante. San Pedro Sula tiene que tomar el liderazgo de la zona metropolitana del Valle de Sula para poder articular proyectos de impacto, no solamente en San Pedro, en toda la zona metropolitana del Valle de Sula. Un ejemplo, hay que hacer esfuerzos en conjunto los alcaldes de los municipios del departamento de Cortés, Lloro y Santa Bárbara para impulsar con el gobierno de la República el proyecto de Los Llanitos, El Tablón y Jicatuyo. Ese proyecto nos evita las inundaciones en el Valle de Sula. Recuperamos más de 200.000 hectáreas de tierras productivas, generamos proyectos de agua potable y eso tiene un impacto enorme en el Producto Interno Bruto. Casi se aumenta en 3% el Producto Interno Bruto. Esos son proyectos que tenemos que impulsar, no como alcalde de San Pedro Sula, con el liderazgo de San Pedro Sula en la zona metropolitana del Valle de Sula. Otro proyecto
que para mí es importante impulsarlo como zona metropolitana, es el transporte que debe existir entre Progreso, Lima, San Pedro Sula, entre Choloma, Puerto Cortés, Choloma, San Pedro Sula, Villanueva, San Pedro Sula, San Manuel, San Pedro Sula, a través de un sistema de comunicación ferroviaria. Eso le generaría un impacto enorme porque mucha gente de esos municipios viajan a San Pedro Sula a trabajar, a comprar productos, a abastecerse. Y si logramos ese proyecto, vamos a descongestionar las vías de San Pedro Sula, porque la gente va a preferir dejar sus carros en esos municipios, venir en un sistema ferroviario eficiente, y eso hace también que no se tenga que invertir tanto en vías de comunicación. Un gran ahorro. Así es, un gran ahorro. ¿Y cómo generar empleo aquí en la capital industrial? Bueno, yo he hecho varias propuestas. La primera es que en mi gobierno voy a meter una ordenanza para que cualquier empresa, grande, pequeña o mediana, que se quiera instalar en la ciudad de San Pedro Sula, va a poder instalarse y comenzar sus operaciones sin ningún trámite en la municipalidad. Yo les voy a establecer 6 meses para que ellos legalicen su operación. ¿Eso qué me va a permitir? Generar empleo. Porque muchas empresas quieren instalarse acá, pero el trámite es tan tortuoso que se terminan decepcionando. Entonces, usted instálese, comience a trabajar y en 6 meses vamos a legalizar su operación. Hay otra alternativa. Hay muchas empresas que han emigrado afuera de San Pedro Sula, industrias de empresarios sanpedranos que han emigrado fuera de San Pedro por los altos impuestos que tiene la ciudad. Yo he prometido al pueblo sanpedrano que voy a revisar esa tasa, con lo cual le aumentaron hasta en 400% los bienes inmuebles a los ciudadanos, porque la queja es a nivel alto, medio y bajo. En todos los lugares, yo ando recorriendo los barrios, y en los barrios la dueña de la pulpería se queja de lo que paga de impuestos. Yo voy a revisar esa tasa para ver cómo aplicaron esa fórmula y si esa fórmula es razonable o es abusiva contra el pueblo sanpedrano, porque a usted nada le sirve aumentar los impuestos si la gente lo que hace es dejar de pagar, sobre todo un gobierno donde la gente no está viendo la inversión, no está viendo la obra en la ciudad. Entonces nosotros vamos a revisar esa tasa y vamos a ser justos con el pueblo sanpedrano. Pero además vamos a poner una ley en esos barrios populosos, Satélite, Rivera Hernández, Chamelecón, Cofradía, que cualquier empresa le vamos a permitir que se instale y que genere empleo. Y le vamos a dar una cantidad enorme de tierra ociosa aquí en esos barrios a valor cero. O sea, la municipalidad se la va a dar y le va a decir: usted tiene 15 o 20 años para instalarse. No me va a pagar impuestos, pero me va a generar empleo. Después de 20 años o de 15 años, usted va a empezar a pagar impuestos de bienes inmuebles. Pero antes me va a generar empleo y me va a capacitar la gente, a la par un taller o colegio vocacional donde la gente aprenda el oficio para lo cual él está instalando su maquila. Son medidas creativas de emergencia para reactivar la economía del municipio. Bien, ¿cómo va a resolver el tema del sector informal? Yo me he reunido con el sector informal de San Pedro Sula. Hace poco estuve en una reunión en Panamá de apoyo a los micro y pequeños empresarios. Ya me he reunido con los vendedores ambulantes y les he dado una solución al problema que ellos tienen y a la ciudad de San Pedro Sula. Yo les he dicho que el predio que ocupaba el centro penitenciario, ahí hay 2.5 hectáreas de tierra que son de la municipalidad de San Pedro Sula. Y hay 2.5 hectáreas de tierra que son del gobierno central. En el gobierno del ingeniero Luis Zelaya, cuando él sea el presidente de Honduras, yo voy a pedirle al presidente Zelaya que nos transfiera esas 2.5 hectáreas al municipio de San Pedro Sula, para poder construir ahí un
megamercado o centro comercial que tenga parqueo, que tenga elevadores, que tenga gradas eléctricas, que tenga gradas, que tenga todas las comodidades que tiene un centro comercial. Súper moderno. Iluminado, que sea capaz de alojar 7,000 vendedores ambulantes que están en el centro histórico de San Pedro Sula. Vamos a resolver dos problemas de una sola vez. Vamos a darle la oportunidad que se gane en la vida con dignidad a esos vendedores y al mismo tiempo vamos a recuperar el centro histórico para bienestar de todos los comerciantes formales que están en esa zona. El vendedor ambulante ha decidido ganarse la vida honestamente, pero no tiene una oportunidad. Nosotros les vamos a dar esa oportunidad. Yo me he reunido con ellos y están apoyando esa decisión que nosotros tenemos, porque no es cierto que ellos no se quieren salir. Ellos saben que las condiciones donde ellos trabajan son precarias y es supervivencia lo que ellos tienen que estar a diario sobreviviendo, porque no les va a comprar la gente, porque es incómodo donde ellos están ubicados. Ese mercado debe tener guarderías para atender los niños de ellos. Si usted va a donde los vendedores ambulantes, los hijos los tienen en cajas de cartón, a la orilla de la calle, a expensas de que un carro los atropelle. Ellos necesitan condiciones de dignidad y yo les voy a dar esa oportunidad y me he comprometido con ellos. Vamos en el predio que ocupa actualmente la penitenciaría a construir un megamercado, un centro comercial para darle oportunidad de trabajo a 7,000 vendedores ambulantes. ¿Cuál será su propuesta en el medio ambiente, que incluye el agua potable, el merendón? Mire, en el merendón hubo una solicitud de la alcaldía de San Pedro Sula para poder delimitar correctamente el merendón. Se ha querido tergiversar y mucha desinformación al pueblo sanpedrano que se aumentó la cota 200 a 400, eso es falso totalmente. Se hizo un proyecto porque, como estaba el proyecto original, se utilizaban límites incorrectos que afectaban a mucha población de San Pedro Sula. Un ejemplo claro es la carretera hacia Occidente. La utilizaban de límite de la cota 200. La carretera hacia Occidente pasa en la cota 80. Entonces dejaban todo Cofradía y Naco dentro de la cota 200. Eso era algo injusto porque Naco y Cofradía están ubicados hace muchos años, más de 100 años en ese sector. Entonces, ¿qué sucedía? Si un vecino de Cofradía quería cambiar el techo de su casa, no le permitían porque estaba en zona de reserva. Si una comunidad pedía que se le instalara agua potable, no lo podía hacer porque estaban en zona de reserva. Si alguien quería pedir al ENE que le instalara iluminación, no lo podían hacer. Había que corregir eso porque era un error que se había hecho al momento de hacer el decreto. Entonces, se hizo un estudio financiado por Banco Mundial, donde participó DIMA, participó el Instituto de Conservación Forestal, el PAT, y desde luego, a través de los dictámenes que cada institución dio, se hizo un estudio georreferenciado para decir, por acá pasa la cota 200. Esta es la zona donde vamos a blindar el merendón. Entonces, ese proyecto fue sometido por otro diputado, era una petición del gobierno municipal porque además había otro conflicto en el sector de Armenta y el Zapotal, que en vez de decir que la cota 200 pasa por el rumbo noroeste, dijeron que pasaba por el rumbo noreste y dejaron todo el Zapotal y Armenta afectando a todos los vecinos. Inclusive en un gobierno municipal habían pavimentado el Zapotal y la fiscalía estaba procediendo contra esa corporación por haber pavimentado en zona protegida, lo cual era incorrecto porque esa zona no está dentro de la cota 200. Entonces el proyecto se aprobó por el pleno del Congreso y han querido decir de que es que se aumentó de 200. No se aumentó ni se disminuyó, se delimitó correctamente. Entonces, el problema del merendón no es ese. El problema del merendón es atrás de la montaña, lo que la gente no mira desde San Pedro Sula. Ese problema yo lo conozco. Y usted recuerda que cuando fui alcalde de Puerto Cortés yo protegí la cuenca del río Tulián, inclusive ganamos un premio a nivel mundial. Yo me fui a hacer un convenio con el alcalde de Choloma, con el alcalde de Omoa, para proteger esa cuenca, porque
Esa cuenca está compartida en 3 municipios y había que delimitar correctamente cuál era el área de cada municipio. Y así lo hicimos. Y ese convenio me permitía a mí venir a Choloma, trabajar con los vecinos que vivían en la cuenca del río Tulián, ir a Omoa, invertir en las escuelas, en capacitación, mejorar los centros educativos, llevar ferias ambientales, cambiar toda la cultura, inclusive los hábitos de vida de ellos, enseñarles a cultivar árboles frutales, a comercializarlos. Yo ya he estado con los vecinos del Merendón, me he reunido con ellos varias veces y vamos a trabajar con ellos para hacer un verdadero proyecto de protección al Merendón. Porque las áreas protegidas no es lo que la gente cree, que son áreas que deben de estar blindadas. Todas las áreas protegidas del mundo, todas, absolutamente todas, tienen que ser visitadas por los ciudadanos, no solo de ese país, se convierten en patrimonio turístico porque la gente va y convive con la naturaleza. Y así la gente aprende a cuidar la naturaleza. Entonces, ese es un lugar donde con los vecinos vamos a trabajar para realmente proteger el Merendón, que ellos cultiven lo que es compatible con la tierra donde ellos viven y además de eso, que comercialicen bien sus productos. Porque ¿cuál es la queja de ellos? Que ellos corren el gran riesgo, siembran sus productos y cuando vienen a San Pedro Sula, los coyotes al precio que ellos quieren les compran. Nosotros vamos a trabajar con ellos para hacerles mercados al detalle donde ellos puedan vender bien sus productos. Ya estamos trabajando en esa alternativa. Inclusive, he visitado todas las ferias del agricultor y me he comprometido que vamos a mejorar todas esas ferias del agricultor porque esa es la economía que le da vida a cada una de esas comunidades. Qué bueno. Su propuesta para las plantas de los tratamientos de agua. Bueno, hay que hacer ese proyecto de plantas de tratamiento de aguas negras. San Pedro Sula tiene que ejecutar ese proyecto y va a ser una prioridad de mi gobierno. En este gobierno no se ha hecho nada por eso. Ni siquiera se han sentado con la concesionaria, no ha habido voluntad política. Y eso no afecta al actual alcalde porque él al final se va a ir, el problema le va a quedar a la ciudad. Para mí va a ser una prioridad número 1. En mi gobierno, ese es el proyecto número 1 de mi gobierno. Yo me voy a sentar con la concesionaria para destrabar cualquier cuello de botella y esa es mi voluntad de prometerle al pueblo sanpedrano que ese proyecto lo vamos a hacer. No es posible que en esta altura de este año San Pedro Sula sea una ciudad que no cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento. Lo vamos a hacer. Y usted sabe, como lo sabe el pueblo hondureño, que yo lo hice en Puerto Cortés. Cuando no había ley, cuando no había financiamiento, yo me fui a los bancos internacionales. Nosotros fuimos el primer municipio en Latinoamérica que recibió un préstamo directo del BID a la alcaldía de Puerto Cortés. Yo me acuerdo, cuando yo firmé ese convenio con Enrique Iglesias, que era el presidente del BID, y Gabriela Núñez era la representante en Washington, que Enrique Iglesias me dijo, alcalde, estamos confiando un proyecto valioso, no solo para su país y para su ciudad, para Latinoamérica, porque es el primer préstamo que da el BID a una ciudad sin que el gobierno lo avale. Si usted hace bien ese proyecto, no le va a hacer bien solo a su país y a su ciudad, le va a hacer bien a muchas ciudades de Latinoamérica. Si usted fracasa con ese proyecto, le hace daño a todas las ciudades de Latinoamérica, a su país y a su ciudad. Es más, me dijo, si usted ejecuta con éxito ese proyecto, tiene la posibilidad que ese préstamo se le condone. Que de hecho era un gran logro porque era un préstamo concesionado a 40 años plazo, 5 años de gracia, 0.5 tasa de interés, eso es prácticamente una regalía. Ejecutamos el proyecto y después el préstamo fue condonado. Entonces, ¿por qué en San Pedro Sula no se ha podido hacer eso? Porque al alcalde no le interesa, porque tiene diferencias con la concesionaria. El que está pagando eso es el pueblo sanpedrano, por todos los problemas de salud que existen en San Pedro Sula, derivados de no tener un proyecto de alcantarillado sanitario y sus plantas de tratamiento. Y una pregunta curiosa que yo sé que todos la quieren conocer también.
Después de ser alcalde de Puerto Cortés, ¿por qué ahora quiere ser el alcalde de San Pedro Sula? Bueno, yo creo que poca gente lo sabía. Mm, Yo nací en San Pedro Sula. Mis padres emigraron de Santa Bárbara. Mis orígenes son de Santa Bárbara. Mis dos padres son de allá. Se radicaron en San Pedro Sula. Aquí nacimos, sus 5 hijos. Por el rubro de trabajo de mi padre, que eran las agencias aduaneras, él viajaba entre San Pedro Sula y Puerto Cortés, pero en un momento en que dijo, no, mejor nos vamos a vivir a Puerto Cortés. Y nos llevó. Mis hermanos mayores sí se quedaron acá en San Pedro Sula y nosotros los pequeños, yo soy de los menores, nos trasladamos a Puerto Cortés. Y curioso, cuando yo fui alcalde de Puerto Cortés, mi inspiración era la San Pedro Sula que yo conocí cuando era niño. De aquellos alcaldes a mucho orgullo liberales, Juan Fernando López, José Fernández Guzmán, Roberto Lario Silva, Roland Valenzuela, Jerónimo Sandoval Sorto, que hicieron de San Pedro Sula la ciudad más próspera, planificada y desarrollada de Honduras. Había un orgullo en el pueblo sanpedrano por su ciudad. Eso se ha perdido. Hoy San Pedro Sula ya no es la ciudad más próspera de Honduras como lo fue en el pasado. Hoy la gente no tiene ese orgullo que quería tener por su ciudad, porque hay otras ciudades que han hecho bien la labor y han mejorado las condiciones de vida de su ciudad. Eso me motivó. La situación de abandono, de descuido que tiene San Pedro Sula. Y aquí la respuesta contundente. No hay alcantarillado sanitario en San Pedro Sula. Yo hice un proyecto de alcantarillado sanitario en Puerto Cortés. No hay un sistema de drenaje pluvial en San Pedro Sula. Yo hice un sistema de drenaje en Puerto Cortés. Las casetas de peaje es un insulto al pueblo sanpedrano. Yo modernicé las casetas de peaje. Primero hice las obras y después modernicé. Y la gente se paga la mitad de lo que se paga acá. Y la gente con gusto lo paga porque sabe que cada centavo es para invertirlo en la ciudad y que ese centavo va a las arcas municipales. Entonces, ¿por qué no aceptar el reto y devolverle a la ciudad que me vio nacer el orgullo de ser la ciudad más próspera, devolverle ese primer lugar? ¿Por qué no? Si tengo la experiencia, tengo el conocimiento. Eso es lo que me inspiró. Yo quiero trabajar por mejorar las condiciones de vida del ciudadano de San Pedro Sula. Y ese es el motivo por el cual estoy en esta contienda. Y no me cabe la menor duda que en este proceso electoral, donde la gente va a acudir masivamente a las urnas, la gente en San Pedro Sula sabe votar. San Pedro Sula y la costa norte es el lugar donde la gente mejor vota, escoge sus candidatos. Solo van a haber 2 alternativas, Karen. O reelegir al actual alcalde, porque la gente está contenta como está administrando, como maneja los peajes, el abandono en los barrios, el abandono en los mercados, el centro de la ciudad, con esas planillas infladas, o votar por el cambio con experiencia que propone Marlon Lara. Solo hay 2 alternativas. O reelegirlo a él, o votar por Marlon Lara, porque las otras candidaturas, el que dé el voto por otras candidaturas, lo que está haciendo es ayudándole al alcalde a que se reelija. Bien, sus mejores logros como diputado. Muchos. Para mí uno que me llena de orgullo ha sido la Ley de Protección Ambiental. Yo he sido una persona que ha protegido las fuentes de agua, los recursos naturales, y me impulsó esa ley de protección animal, ver todo lo que nosotros tenemos en nuestro país, animales que muchas veces por la irracionalidad del ser humano son matados en cacerías, inclusive animales en extinción. Los animalitos que muchas veces están en las casas, la gente no les da el cuidado que debe tener. He visto en muchos lados del país carretas de caballo con animales que tienen muchos años y todavía siguen jalando carga. Yo voy a proponer a todas esas personas que se dedican a jalar carga con caballos,
una alternativa diferente para que ellos puedan ganarse la vida haciendo lo mismo, pero sin sacrificar esos animales. Y vamos a trabajar con muchas ONGs que hay acá dedicadas a la protección animal. Esa es una de las leyes que nosotros logramos introducir al Congreso. Logré ser parte de la comisión de la reforma educativa, soy de los dictaminadores de la reforma educativa en el país. Yo creo mucho en la educación. Por eso mi vicealcalde es alguien que conoce dos temas: el tema educativo y el tema de las plantas de tratamiento y el alcantarillado sanitario, porque él fue parte de mi proyecto en Puerto Ortiz, el ingeniero Zenén Villanueva, actual rector de la universidad privada. Él es mi vicealcalde. Por eso lo escogí, porque voy a trabajar fuerte en esos dos temas: educación y saneamiento básico. Yo fui el dictaminador de la ley de descentralización. Usted sabe que yo he sido un luchador de la descentralización, que cuando yo fui alcalde logré descentralizar el agua, logré descentralizar la gestión ambiental, logré descentralizar los cuerpos de bomberos. Fueron actos históricos que marcaron la historia municipalista en el país. Pues esa ley yo soy el dictaminador. He participado en diferentes comisiones especiales, la Comisión de Finanzas, donde hemos aprobado muchas leyes en beneficio de la seguridad de los ahorrantes de Honduras a través de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Han habido muchos casos en el país con bancos que, a pesar que han sido cerrados, se le ha garantizado a los ciudadanos que sus dineros son devueltos sin que haya ningún caos en el país. Pues hemos sido parte de todas las comisiones. Así que nuestra actividad en el Congreso ha sido orientada a los municipios, a mejorar las condiciones de vida de los habitantes, apoyando a muchas alcaldías con proyectos, con leyes que permitan que los recursos sean expeditos de parte del gobierno central hacia las alcaldías, pero todavía queda una gran tarea por hacer. Bien, doctor, si su partido no ganara las presidenciales, ¿cómo va a ser para buscar apoyo? San Pedro Sula no necesita mayor apoyo del gobierno. San Pedro Sula es autosuficiente. Y yo tengo mucha credibilidad en los organismos internacionales. Lo primero que voy a hacer es devolverle la credibilidad al pueblo sanpedrano, que la gente pague esos impuestos, porque se tiene que garantizar que los impuestos que pague el ciudadano van a ser invertidos en la ciudad y se van a manejar de manera transparente. Eso es uno. Después voy a lograr, al poner orden en casa, voy a lograr la credibilidad de los organismos internacionales. Cuando los organismos internacionales creen en uno y miran que hay orden en casa, que no se está despilfarrando el dinero de los impuestos de la gente en mantener planillas infladas o tener gente que no hace nada, le dicen a uno: por cada lempira que usted me pone, yo le voy a poner 100, 1000, 500. Vamos a impulsar su desarrollo. Yo voy a abrir esas puertas de los organismos internacionales. San Pedro Sula le han cerrado las puertas a todos los organismos que quieren apoyar San Pedro Sula y a las ONG. Voy a trabajar el tema de vivienda social con las ONGs para poder reubicar a la gente que está en los bordos, desarrollando proyectos pilotos, como el que hicimos, usted lo conoció, La Esperanza, en Puerto Ortiz, donde estaban los predios para las plantas de tratamiento. Toda esa gente la reubicamos, hicimos un modelo de vivienda social impresionante. La gente que está aquí en los bordes conoce esa experiencia y confían en que nosotros lo vamos a hacer. Y cuando hagamos esos proyectos de vivienda social, esos bordos los vamos a convertir en parques lineales y en vías de descongestionamiento para la ciudad. Qué bueno. ¿Qué hará con la policía municipal? Hay que capacitar la policía municipal, hay que trabajar con ellos en el sentido que tienen que tener toda la logística, que tienen que tener vehículos, que tienen que tener conciencia de que su labor es preventiva, no represiva. Tiene que ser una policía profesional, donde ellos tengan el conocimiento adecuado, que tienen que resolver problemas
no crear problemas, tienen que tener un conocimiento del Plan Maestro de Desarrollo para que se pueda cumplir el Plan Maestro de Desarrollo, de las ordenanzas municipales del plan de arbitrios para que se cumpla y no actuar de manera arbitraria. Finalmente, ¿qué mensaje le daría a la población sanpedrana para que vote por usted? Bueno, mi hoja de vida está al servicio del pueblo hondureño y en especial del pueblo sanpedrano. Me avalan mis ejecutorias a lo largo y ancho de mi trayectoria política. Yo soy una persona que sé trabajar con la gente. Yo he visitado todos los barrios de San Pedro Sula. He escuchado sus necesidades. Conozco las condiciones de vida en que ellos a diario tienen que luchar. Voy a ofrecer toda mi experiencia y toda mi capacidad para cambiarle el rostro a San Pedro Sula, para hacer un gobierno más humano, de contacto con la gente. Yo le digo a la gente, actualmente la gente se queja que si tienen una necesidad, yo les digo, ¿ya fueron a la alcaldía a plantear ese problema? No. ¿Por qué? Porque más vamos a gastar en el transporte de bus porque allá nadie nos escucha, nadie nos abre las puertas. En mi gobierno no van a tener que ir a la alcaldía. Yo voy a ir a sus barrios a platicar con ellos y a conocer sus necesidades con mi equipo de trabajo para resolver sus problemas. La gente confía en nosotros, la gente va a votar por mi experiencia, la gente sabe que cuando yo me siente en la silla municipal, yo no voy a ir a aprender, yo voy a ir a tomar desde mi primer día las decisiones que van a mejorar las condiciones de vida del pueblo sanpedrano. Eso no lo duden en ningún momento. Desde el primer día yo voy a tomar decisiones que van a beneficiar al pueblo sanpedrano. Muchísimas gracias al doctor Marlon Lara, candidato a alcalde por el Partido Liberal aquí en San Pedro Sula. Gracias a ustedes también por mantenerse informados con laprensa.hn. Que tengan feliz día.